Bueno, ya habíamos repasado todos los ejercicios en donde aparecían los modelos esencialmente distintos, ¿vale? Ya dije que lo íbamos a hacer de forma desordenada, y es lo que he ido haciendo en estos días. Así que lo que vamos a hacer hoy es continuar con ejercicios, pero me gustaría que me dijerais ejercicios que no os hayan salido a vosotros, que hayáis pensado, pero que no os hayan salido. Si no, yo elegiré algunos y los seguiremos viendo. ¿Hay algún ejercicio que lo hayáis intentado? El 6. Es un autobús normal, 32 plazas, 16 a la derecha, es decir, que serán 8 asientos a la derecha, o sea, 8 asientos dobles y 8 asientos. Y aquí irá el conductor. Vale. Entonces tiene 30, 4, 4, 8, 4, 8, y van a ir 28 personas. Entonces, del autobús no hay ningún problema. Ahora, lo que tiene restricciones son los alumnos. Entonces, de esos 28 personas que van a ir en el autobús, resulta que 3 de ellas solamente pueden ir en el lado derecho, por la razón que sea. 3 solamente pueden ir en un lado. Y por otra razón, la que sea, hay 5 que tienen que ir en el otro lado. Pero obviamente pueden ir en cualquier sitio del lado izquierdo. Aquí, 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 aquí. Y aquí, por ejemplo, igual que los del otro lado, pues pueden ir en cualquiera de los sitios. He dicho 3. La restricción es que de los 28, 3 tienen que ir en el lado derecho y 5 concretos tienen que ir en el lado izquierdo. Y bueno, los otros que queden son 28, pues 3 más 5, 8, pues los otros 20 pueden ir en cualquiera de los asientos libres. Lo que intentamos ver en qué asientos se sientan cada uno. Por lo tanto, los asientos son distintos, no es lo mismo sentarse aquí que sentarse allí o aquí o aquí. Cada asiento es distinto. Y obviamente las personas son distintas, las personas siempre son distintas. Asientos distintos, personas distintas. Aplicaciones inyectivas. Sí, efectivamente, José Manuel me dice aplicación inyectiva, pero bueno, eso es solamente el principio. Efectivamente, cada una de las 28 personas le tengo que asignar un asiento. Por lo tanto, estoy definiendo aplicaciones inyectivas del conjunto de las 28 personas al conjunto de los 32 asientos. Vale. Ese es el punto de partida. Eso es lo que tendría que hacer para sentarlos de cualquier manera. Pero hay que poner las restricciones. Lo que dice vuestra compañera en la clase es que primero le ha dado asiento a los 3 que tienen que ir en la izquierda, luego a los 5 y luego finalmente sienta al resto. ¿Vale? ¿Cómo decimos que se sientan o de cuántas maneras empezamos a sentar los 3 que solo pueden ir a la derecha? 16 por 15 por 14, porque hay 16 asientos en el lado derecho. Por lo tanto, la primera persona de esas que tenía esa limitación tiene 16 cosas donde elegir. La segunda persona ya solamente le quedan 15 y a la tercera persona ya solamente le quedan 14. Y luego para las otras 5, lo mismo empezando desde 16, pero me hacen falta 5 asientos. 16, 15, 14, 13 y 12. Y finalmente, las otras 20 que me quedan ya se pueden sentar en cualquiera de los otros 32 menos 8, 24 asientos. Con lo cual empezamos pues 24 por 23 por 22. ¿Vale? Efectivamente, lo hemos hecho razonamiento recursivo, hemos dividido en 3 bloques, en 3 fases, y en cada una de las fases, como decía vuestro compañero, son aplicaciones inyectivas. Lo vamos a poner un poquito más compacto. Esto recuerdo que era 16 factorial partido por 16 menos 3 factorial. El 3 son los asientos las personas que se tienen que sentar. Después sería 16 factorial por 16 menos 5 factorial. Y finalmente me quedan 24 asientos, con lo cual me queda 24 factorial por 24 menos 20 factorial. Bueno, pues efectivamente es un producto de 3 R permutaciones. 3 permutaciones, 5 permutaciones, 20 permutaciones. Tú piensas que eres el conductor del autobús, ¿vale? Y tú dices, bueno, pues como hay 3 que solamente se pueden sentar en este lado, pues tú les dices, empezar a entrar. Entra el primero. ¿En dónde se puede sentar? Pues puede elegir. Tiene 16 asientos libres, que elija el que quiera. El siguiente que entra
puede elegir donde quiera, excepto donde se ha sentado su compañero. Ya solamente le quedan 15 asientos. Y el tercero, pues lo mismo, ya no se puede sentar ni donde se ha sentado este ni este. Tiene 14 sitios para sentarse. Ya hemos sentado a los 3 que tienen que ir en este lado. Ahora le dice el conductor, bueno, pues ahora los 5 que solamente podéis ir en este lado. Ir entrando. El primero tiene 16 asientos donde elegir, al segundo ya solo le quedan 15, al siguiente solo le quedan 14, al siguiente 13 y al siguiente 12. Y finalmente entrar el resto. Pues empiezan a entrar los demás y ya pueden empezar a elegir entre 24 asientos. Pero claro, cada vez que se sienta uno. No, entre los dos lados del autobús, claro. Sí, porque ya, como los 8 que han entrado primero ya han elegido 8 asientos, pues ya solamente tienen para elegir 32 menos 8, 24. Me dice Jorge, ¿no? Desde casa, el 18. Nos vamos a mover. Este también es un modelo típico que se puede complicar de varias maneras. Lo que podemos resolver con los métodos que hemos hecho son esta situación. Son cosas que, por ejemplo, se utilizan para hacer recorridos en una zona completamente delimitada. Concretamente lo que nos dice es que nos movemos en el plano, nos vamos a mover solamente en la parte positiva del plano. Entonces, imaginaos que tenéis un robot, por ejemplo, que se va moviendo de cada punto de esta cuadrícula a cada punto de esta cuadrícula. Y los movimientos que puede hacer son o ir a la derecha o ir hacia arriba. Es decir, que podría hacer cosas como esta, ¿no? Ese es el tipo de movimientos. O va hacia la derecha o va hacia arriba. ¿Vale? Entonces nos pregunta, ¿cuántos caminos distintos hay para ir desde el 0, 0, desde este, hasta el 7, 7? Pues ¿cuántos caminos? Este sería uno. Este sería otro. Puedo hacer esto. Ese sería otro. Y así, pues, todos los que se os ocurran. ¿Por qué? ¿Cómo lo has pensado? ¿Cómo has llegado a eso? Os digo, ¿cómo me describiríais cualquiera de esos caminos que yo he dibujado ahí? Pues entonces me diríais, por ejemplo, el amarillo, bueno, el azul, que se ve mejor, por si acaso, el azul que se ve mejor, pues me diríais, vete a la derecha, luego vete hacia arriba, luego vete a la derecha, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, derecha, hacia arriba, derecha, derecha, hacia arriba y derecha. Así me describiríais el azul. ¿Vale? Y lo mismo con el rosa. Pues en el rosa me diríais derecha, 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 arriba, arriba, derecha, arriba, derecha, arriba, arriba, derecha. Al final, ¿cuántos movimientos tenéis que hacer? Pues como decía vuestro compañero, siempre va a haber 7 movimientos hacia arriba, porque tengo que llegar al punto 7, 7, y tiene que haber 7 movimientos hacia la derecha, porque tengo que llegar al 7, 7. Por lo tanto, al final, los distintos caminos que me describís, que son una permutación de 7 A's y 7 D's. Como las A's y las D's son repetidas, pues son permutaciones generalizadas o permutaciones con repetición. De 14 posiciones, 7 de tipo A y 7 de tipo D. Los siguientes apartados, pues bueno, una vez que se tiene clara esta idea, los siguientes apartados deben de ser más sencillos porque solamente se adapta a la situación. ¿Cuántos caminos distintos hay? Desde 2,7 hasta 9,14. Para ir del 2 al 9, es decir, movimientos hacia la derecha, pues tengo que hacer 7 movimientos, 9 menos 2, 7. Y para ir del 7 al 14, también tengo que hacer 7 movimientos. 14 menos 7, 7. En total tengo que hacer, entre los de derecha y arriba, 14. Es decir, exactamente el mismo número de movimientos. De lo que depende no es del... Bueno, depende del punto inicial y del punto final, pero realmente de lo que depende es de la distancia en el eje X y de la distancia en el eje Y. ¿Y el C? ¿Cuántos de estos caminos? Tienen que ser de los del B, obviamente, porque el 4,10 no está en medio, no puede estar en el recorrido del 0077, solamente se puede referir a los del apartado B. Ahí simplemente lo que tengo que hacer es dividir el camino en 2 trozos. ¿Cuántos me van desde el 2,7 hasta el 4,10?
Pues siguiendo con lo que hemos hecho antes, 4 menos 2, 2 factorial, 10 menos 7, 3 factorial, es decir, un total de 5 movimientos. Con eso llego hasta el 4,10. Para cada uno de esos caminos iniciales tengo todas las posibilidades de ir desde el 4,10 hasta el 9,14. Este ejercicio está para que volváis a insistir en que aquí lo que tengo que hacer es multiplicar y no sumar. No sumo los caminos, sino que multiplico. Porque para cada camino que me lleva, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, si valiera el dibujo, tengo que hacer todos los caminos que van desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, no es una suma, sino que es un producto. Y lo mismo, desde el 4,10 hasta el 10,9, pues 9 menos 4, 5 factorial, 14 menos 10, 4 factorial, es decir, un total de 9 movimientos. Termino de escribir si queréis. El primer divido en dos fases, del 2,7 al 4,10. Y aquí todos los caminos que van del 4,10 al 9,14. De un grupo de 9 personas se quiere elegir un comité de 4 miembros. Hasta ahí, digamos, eso sería la parte fácil, ¿vale? Ahora viene la restricción. Pero hay 2 personas que no pueden estar juntas. Entonces tengo la persona A, la persona B, la persona C, D, E, F, G, H, I. 2, 4, 6, 8 y 9, ¿vale? Pero resulta que la A y B se llevan muy mal, por lo que sea, o hay algún tipo de incompatibilidad, o son matrimonios, que también puede estar prohibido en los comités para que no haya intereses comunes. Y entonces resulta que de los comités que elija, esas 2 personas no pueden estar juntas, ¿vale? Si está la A, no está la B. Si está la B, no está la A. Puede estar uno de los dos o puede no estar ninguno de los dos, pero no pueden estar los dos a la vez. ¿De cuántas formas se puede constituir el comité? ¿Has pensado algo? El que me lo ha preguntado, ¿quién era? Guillermo, ¿no? Sí. He ¿Qué has pensado? no sé si está bien, pero he puesto que, claro, tiene que haber 4 miembros, por lo tanto he puesto, como no pueden estar juntos, en el primer lugar he puesto un 9, el siguiente he puesto un 7, porque multiplicado por 7, porque no he puesto 8 porque no pueda, como que quito el miembro que no puede estar con el primero, suponiendo que esté en el primero. No sé Ahí si está la clave. Vale, y después 5 y después 3. Eso es lo que no te seguro si está bien. Va, vamos a ver. Nos encontramos con algo que ya lo he dicho varias veces, pero bueno, entiendo que estamos repasando y, o sea, estamos aprendiendo y es fácil que caigamos en los mismos errores hasta que nos quede claro. Bueno, ¿qué es lo que me ha dicho vuestro compañero desde casa? Dice, bueno, hay primero una cosa que no estaría correcta, pero luego se podría arreglar. En principio ha fijado los puestos del comité. Primer puesto, segundo, tercero y cuarto. En principio, un comité no hay funciones, por lo tanto, el orden no importa. Es decir, son miembros del comité. El papel que va a desempeñar cada uno es el mismo. Pero bueno, eso sería fácil de arreglar. Entonces ha dicho, ¿qué posibilidades tengo para ocupar el primer puesto en ese comité? 9, puede ir cualquiera. Pero ahora, para ocupar el segundo puesto del comité ya solamente tengo 7 posibilidades. Ahí es donde está el error, porque no es cierto. Si tú en el primero hubieras puesto al A, pues efectivamente para el segundo solamente tendrías 7 posibilidades, porque ya no podría estar el B. Pero ¿y si hubieras puesto el D? Ya volverías a tener las 8 posibilidades, porque cualquiera de los otros 8 podría ocupar ese puesto del comité. Por lo tanto, no te sirve este sistema de razonamiento. ¿Cuándo sirve ese sistema de razonamiento que hemos utilizado efectivamente en muchos ejercicios? Cuando la segunda fase, estamos haciendo un razonamiento secuencial, la segunda fase no depende de la primera. Siempre va a depender de la primera, no depende en número de la primera. ¿Por qué? Porque dependiendo de la elección de la primera, la segunda fase o son 7 o son 8. Por lo tanto, no puedo utilizar razonamiento secuencial. Ahí. ¿Vale? Si la segunda no dependiera, pues sí. Por ejemplo, no para esto, pero el típico el que hemos hecho antes, de los caminos. Para cada camino del primero, construyo todos los posibles caminos del segundo. Me da igual cuál haya sido el primero, el primer camino que haya elegido, el segundo lo puedo coger cualquiera. No depende. Dependerá el camino final, pero no la cantidad de
de posibilidades. Por lo tanto, esto no sirve. Pues bueno, yo pienso que esto se puede resolver si consideramos desde el principio que solamente hay 8 personas para este comité para elegir, ¿no? Y entonces, Eso es parecido a lo que me está diciendo tu compañero. Que y solamente luego luego lo multiplicamos por 2 el resultado. Entonces sería 8 por 7 por 6 por 5 y por 2. Vale. Bueno, no está. Sugerencia de Ilia. Dice, bueno, voy a considerar que como el A y el B no pueden estar juntos, pues voy a considerar el A y B como uno solo. Con lo cual, lo que voy a elegir es el comité entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, elijo un comité de... ¿Qué sería? ¿8 sobre 4 o 7 sobre 4? Ilia, ¿qué es lo que has pensado? Sería 8 sobre 4. Claro, 8 sobre 4, es decir, coge el comité de ahí y ahora dice, si está A y B, si está A o B, tendría dos posibilidades. Ese 4 se podría ser A o B, con lo cual lo multiplico por 2. Fallo de ese razonamiento. ¿Quién me lo dice? Bueno, me decía Jorge desde casa que no importa el orden. Claro, por eso ha puesto combinaciones. Con las combinaciones no importa el orden. Pero lo que me decían aquí es lo correcto. ¿Qué pasa con ese 8 sobre 4? Pues que en el 8 sobre 4 podría no haber cogido ni A ni B. Es decir, al coger 4 podía haber cogido estos. Con lo cual ya no lo tendría que multiplicar por 2. Volvemos otra vez justo al error de la primera propuesta. Estamos haciendo razonamiento secuencial. Primero elegimos 4 y luego una de esas elecciones puede ser A o B. ¿Pero qué ocurre? Que este 8 sobre 4 puede estar el A y el B, con lo cual tendría dos alternativas, pero si no está ni A ni B en el bloque A o B en esa alternativa, solamente tendría uno. Por lo tanto, tampoco me sirve. Me decía compañero del aula, utilizar el principio del complementario. Es decir, calcular todos los posibles comités sin las restricciones y restarle los comités en los que están A y B. Que eso sí es fácil, ahí no me hace falta distinguir ningún caso. También lo podría hacer distinguiendo casos. Ahora lo vamos a hacer distinguiendo casos para que veáis que sale lo mismo de las dos maneras. Pero la forma mejor es utilizar el principio del complementario. ¿Cuáles son todos los comités? ¿Cuántos comités puedo formar? Como no importa el orden, son combinaciones. 9 sobre 4. Y ahora le quito las que están A y B. Comités donde están A y B. ¿Cuántos son? Correcto, 7 sobre 2. ¿Por qué? Porque como ya están A y B, solamente me quedan por elegir 2 personas para completar el comité. Y como ya hay 2, pues ya solamente los puedo elegir entre 9 menos 2, 7. Es decir, los comités donde están A y B son 7 sobre 2. Si se lo restamos a 9 sobre 4, ya tenemos el total. Esa era una posibilidad. La otra posibilidad era distinguiendo casos. ¿Cuáles son los comités que verifican lo que me dice el enunciado? Pues una de dos. O A está en el comité, B está en el comité, o no está ni A ni B en el comité. ¿En cuántos comités está A? Pues si ya sé que está A, lo único que me queda por elegir son los otros 3 miembros del comité. Es decir, los comités en los que seguro que está A son 8 sobre 3. Los comités en los que está seguro B también son 8 sobre 3, porque como está el B, habrá otros 3. ¿Y en qué comités no está ni A ni B? Pues de los 7 restantes elijo todos los miembros del comité. 7 sobre 4. Es una suma porque estoy distinguiendo los comités completos, ¿vale? Comité completo con A, comité completo con B y comité completo sin A y sin B. Bueno, decía que vamos a comprobar que estos dos números son iguales. Como no son muy difíciles de calcular, y si lo hacemos de esta forma,
Eso, ahí está el fallo. Correr, ahí sí. Ahí sí. Claro, porque ya no puedo coger ni A ni B. Estos dos es 7 sobre 3. Vale, así lo hemos corregido. Si solamente está el A, pues ya solamente me quedan 3 para completar el comité. Pero como no puede estar el B, no puedo elegir entre los 8. Tengo que elegir entre los 9 menos el A y menos el B, 7. Ahí es donde estaba el fallo, correcto. Y 70 más 35, 105. Eso sí. Ahora ya sí. ¿Vale? Viene bien. Había hecho bien el razonamiento, pero se me había escapado lo del 7. ¿Vale? Por eso, sobre todo cuando estamos trabajando en casa con tranquilidad, si cogemos el ordenador o cogemos la calculadora, lo comprobamos y si no nos coincide, pues revisamos. ¿Vale? El 11 me preguntan desde casa. Hemos recibido un paquete de 100 discos o 100 lo que sea, ¿no? 100 discos compactos en este caso, o 100 DVDs, con 5 discos defectuosos. Esto es un tipo de cálculos que hace mucho probabilidad, ¿no? Porque ¿qué probabilidad hay que me toque un disco defectuoso? ¿Vale? Y esto normalmente se sabe en las empresas que fabrican estas cosas, que siempre hay un porcentaje, hombre, un 5% es mucho, obviamente, pero bueno, siempre se sabe el porcentaje de defectuosos que puede haber. Vale, pues entonces nos llegan 100 y sabemos que hay 5 defectuosos, no sabemos cuáles, pero hay 5 defectuosos. ¿De cuántas maneras se puede elegir una muestra de 4 discos, ¿vale?, que contenga más discos defectuosos que no defectuosos? Habla de muestra porque es lo típico, ¿no? Vamos a hacer una muestra para ver cómo va la cosa en determinadas situaciones. Bueno, pues en cuántas posibles selecciones de coger una muestra de 4 objetos voy a tener más defectuosos que buenos, que tenga más discos defectuosos que no defectuosos. Lo que está diciendo vuestro compañero es que, como tiene que haber más defectuosos que no, pues vamos a distinguir casos. Pues que coja los 4 defectuosos y ninguno bueno, por así decirlo, que coja 3 defectuosos y 1 bueno y ya está. Porque si tiene que haber más defectuosos que no defectuosos, pues esas son las 2 alternativas. Si cogiese 2 y 2, pues habría tanto de uno como el otro. Por lo tanto, ese caso ya no me sigue. Vale, entonces distinguimos 2 casos. Primero, principio de la unión. Y ahora, ¿cuántas selecciones con 4 defectuosos hay? 5 sobre 4, porque de lo que se trata es que de los 5 defectuosos que hay, justamente coja los 4, por lo tanto 5 sobre 4. Y de coger 3 defectuosos y uno bueno, 5 sobre 3 lo voy a poner completo, de los 100, como son 5 defectuosos, hay 95 correctos. Pues de los 95 correctos cojo 1. Vale, pues esa sería la solución. Y estas 2 cosas las sumaría. Es decir, 5 sobre 4 más 5 sobre 3 por 95 sobre 8. Vamos a ver. Prescindiendo del orden, que lo podríamos arreglar dividiendo, esa pregunta me la hiciste el otro día. Has traducido el al menos, porque aquí de alguna manera lo que tienes es al menos 3 defectuosos, lo has traducido, voy a coger 3 defectuosos. Y luego ya me preocupo del cuarto. Pero si tienes defectuoso, aquí los has ordenado. Si tienes defectuoso 1, defectuoso 2, defectuoso 3. Y luego imagínate que entre el 97 has elegido el defectuoso 4. Eso es lo mismo que si aquí me hubieras elegido el defectuoso 1, defectuoso 2, defectuoso 4, y luego aquí me hubieras elegido el defectuoso 3. Esta elección de defectuosos la estás contando 2 veces. Intentáis decir, como tengo que al menos tener tantos de este estilo, pues voy a reservarme ese al menos. Y luego ya lo otro, pues lo cogeré, pues, o cogiéndolo de uno o cogiéndolo de otro. En esa manera de pensarlo, siempre van a ocurrir estas cosas, que va a haber elecciones que las contáis 2 veces. 28. Vamos a, directamente has aplicado desarreglo, ¿no? Lo que nos dice en ese ejercicio es lo que habíamos llamado en este ejemplo más teórico desarreglos. ¿Por qué? Porque una permutación no deja de ser, una permutación es una aplicación biyectiva, porque lo que hacemos es colocar cada cosa en un sitio,
y sin repeticiones. Por lo tanto, al final, reordenar es como volver a asignar 10 asientos a 10 personas. Por lo tanto, eso o bien es reordenarlo o bien aplicar una biyección entre el conjunto de personas y el conjunto de asientos. Lo podemos mirar como queráis, o como una aplicación biyectiva o como una permutación con una determinada condición. ¿Qué es lo que significa eso de desarreglo? Pues lo que quiere decir desarreglo es que cada cosa no puede acabar en su posición original. Vamos a verlo con 3 para que sea más fácil. Si quiero calcular los desarreglos del número 1, de los números 1, 2, 3, pues quiere decir que los voy a reordenar, pero sin que ninguno acabe en el sitio. Es decir, si pongo esto, no me sirve, porque el 1 acaba en el mismo sitio donde estaba, en el primer lugar. ¿Qué es lo que tendría que poner? Por ejemplo, esto. El 3, 1. Eso es un desarreglo. Porque el 2 no está en su posición original, el 3 no está en su posición original y el 1 no está en su posición original. Otro ejemplo, el 3, 1, 2. Ese también es un desarreglo. Estos son los desarreglos. ¿Vale? Desordenar los números de tal manera. Bueno, la manera de demostrarlo es por el principio de inclusión-exclusión, porque lo que hacemos es ir poniendo, ir calculando los que están, todos los desarreglos, menos los que cae uno en su situación, menos los que caen 2, menos los que caen 3, menos los que caen 4. Entonces, bueno, cuando se aplica la fórmula del principio de inclusión-exclusión, todas las posibles permutaciones menos aquellos que coinciden en su posición original. Entonces, cuando se aplica el principio de inclusión-exclusión a esta parte, pues sale esta, que es el formulón del principio de inclusión-exclusión, y al final se consigue simplificar hasta llegar a esta parte. ¿Vale? Con lo cual, al final, la fórmula que queda es esa bien. Yo creo que la duda que me preguntaba vuestro compañero era de si había interpretado bien la fórmula. Bueno, pues en este caso, ¿cuántas cosas queremos desarreglar? 10, porque son los 10 números del 1 al 10. Con lo cual, en este caso, el n, que aparece en la fórmula, es 10. Pues vamos a calcular sumandos desde el 2 hasta el 10. ¿Cuál es el primer sumando? Para j igual a 2. Pues menos 1 elevado al cuadrado, 1, positivo. El 10 factorial va a estar en todos los sumandos. ¿Vale? Ese incluso se podría sacar factor común. ¿Vale? Partido por j factorial, es decir, partido por 2 factorial porque es el primer sumando. Siguiente, bueno, ya veis que va alternando los signos. Siempre que aparece el menos 1 elevado a algo, que va dependiendo del índice, pues empieza siempre en positivo y luego va alternando el signo. Menos 1 elevado a 2 es positivo, menos 1 elevado a 2 es positivo y a partir de ahí va alternando el signo. Con lo cual el siguiente va a ser negativo. Pues 10 factorial partido 3 factorial. Y así hasta el final. Como veis, la fórmula no es complicada, porque simplemente es el número de elementos que estamos desarreglando y se va dividiendo por el factorial creciente hasta llegar al 10. Y finalmente el 10 factorial. Realmente aquí este ejercicio simplemente pues para que buscarais en la teoría cómo se llama eso y que fuerais a ver con esa expresión, con la de los desarreglos. ¿Vale? 31. Una empresa contrata 11 nuevos empleados para sus 4 oficinas. ¿De cuántas maneras es posible destinarlos? ¿Y si cada oficina debe recibir al menos un nuevo empleado? Ya me lo preguntaba también Jorge, bueno, me lo preguntó en un mensaje, me parece. Si os fijáis, yo cuando os he dado los ejercicios resueltos, os he puesto en verde la solución final. En un examen bastaría con que me lo dejarais indicado. Obviamente, no basta con que me dejéis escrito combinaciones con repetición. Me tenéis que decir el número combinatorio si me lo tenéis que escribir. Incluso llegar hasta aquí. Pero obviamente no hace falta que me escribáis esto. ¿Vale? Yo simplemente lo pongo ahí para que veáis el orden, el número que más o menos estamos manejando, que excepto en algunos ejercicios como el de antes, que salían 105, pues lo normal es que salgan números muy grandes, ¿vale? Eso se trata, de que no sea fácil ponerme a contar uno a uno. Entonces, yo simplemente lo pongo a modo de curiosidad y también por si a vosotros os sale otra cosa, que lo podáis comparar, ¿vale? Pero hay que dejarlo indicado. Con los números de Stirling, lo normal es que también lo puedes dejar indicado. Lo que pasa es que normalmente yo te pondré en algún ejercicio o en algún apartado, calcúlame tal número de Stirling, ¿vale? Porque ahí sí quiero
que aprendáis a calcular los números de Stirling, igual que quiero que sepáis calcular un número combinatorio, ¿vale? Entonces, si en un ejercicio sale, como lo que veíamos el otro día, una solución con números de Stirling, pues me lo podéis dejar aquí, igual que los anteriores. A no ser que yo te diga, calcúlame el número, ¿vale? El número final, ¿vale? Pues, efectivamente, el ejercicio 31 iban a salir esos números de Stirling, ¿vale? Nos dice, una empresa contrata a 11 nuevos empleados para sus 4 oficinas. ¿De cuántas maneras es posible destinarlos? Y de cuántas maneras si cada oficina debe recibir al menos un nuevo empleado. ¿Alguien, además del que me lo ha preguntado, lo ha pensado? Sí, 4 elevado a 11. Porque como no hay restricciones, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cogiendo el conjunto de oficinas, obviamente a un empleado, a 2 empleados los podemos llevar a la misma oficina, pero a un mismo empleado no lo podemos destinar a 2. Hombre, podrían tener tiempo compartido, pero se supone que, tal y como nos lo está diciendo, cada oficina, cada empleado va a una única oficina. Por lo tanto, el conjunto de los empleados, lo estaba poniendo yo al revés. Lo estaba diciendo bien, pero lo estaba escribiendo mal. El conjunto de los empleados es el dominio de las aplicaciones que estamos definiendo. Y lo que estamos diciendo es, tú vas a esta, tú vas a esta, tú vas a esta. De 11 empleados a 4 oficinas. Y estamos definiendo todas las posibles aplicaciones de un conjunto de 11 elementos a un conjunto de 4 elementos. Pues tengo 4 posibilidades para el primer empleado, 4 para el segundo, 4 para el tercero, 4 elevado a 11 posibilidades. Es decir, podría destinar, en principio podría destinar a todos los empleados a la misma oficina. Vale, ¿y si cada oficina debe recibir al menos un nuevo empleado? ¿En qué cambia? Que en lugar de ser cualquier aplicación, tiene que ser una como la que he escrito aquí. Debe de ser sobreyectiva, porque todas deben de recibir una flecha. Por eso es conveniente, es interesante que entendáis y aprendáis los ejercicios por aplicaciones, porque fijaos cómo cambia completamente con una pequeña restricción, es decir, de hacerlo de cualquier manera a que cada oficina reciba uno. Parece que el cambio es muy pequeño, pero pasamos a calcular funciones sobreyectivas de un conjunto de 11 elementos a un conjunto de 4 elementos. Y no tiene nada que ver el numerito que nos ha salido antes con el numerito que nos va a salir ahora. 4 factorial por los números de Stirling, 11, 4. Como veis, la diferencia es muy grande. Por 4 factorial. Obviamente eso no hay que hacerlo, y además yo no os pondría nunca a calcular Stirling 11, 4, obviamente. Si os lo pongo con un numerillo más pequeño. 3.498.000. Ahora, así salen un montón de posibilidades. Más de 3 millones y medio de posibilidades. ¿Vale? Bueno, he utilizado el máxima. En este tema no sé ya nada de máxima porque hay poquitas cosas que hacer, pero en el máxima, si ponéis Stirling 11.4, son números de Stirling de segunda especie. Stirling 2, 11.4 os da la solución. Lo que ha dicho es, como tengo que repartir uno a cada oficina, pues lo que hago es reparto ese uno a cada oficina y luego ya solo reparto los 7 que me quedan. ¿No te suena que eso es lo que le he dicho antes a tu compañera? Dependerá, al final, puedes hacer primero, yo qué sé, al 1 lo mandas a la primera oficina y luego arbitrariamente le das al candidato 5. Sería lo mismo que si al 5 lo hubieras asignado primero a la primera oficina y luego en ese pool de 7 lo hubieras asignado el 1. El problema siempre es el mismo, es exactamente el mismo que le decía. Como tengo que repartir al menos 1, pues ya lo reparto y luego ya me preocupo del resto. Mal, ¿vale? Ahí siempre vais a duplicar. ¿Vale? Yo entiendo que cada ejercicio no veis que es exactamente eso, por eso, claro, viendo varios ejercicios,
a ver si os queda, que al final el problema es el mismo. No puedes reservar y luego el resto, ¿vale? ¿Habéis pensado ese? Una red de ordenadores está formada por seis ordenadores. Tenemos 6 ordenadores. Dentro de 6 ordenadores, cada uno puede estar conectado a uno, a varios, o incluso estar desconectado, estar solo el ordenador. ¿Vale? Y os digo, demuestra que hay al menos 2 ordenadores con el mismo número de conexiones. De conexiones uno a uno, no que estoy conectando uno con otro con 2 tipos de conexiones. Lo conecto por USB y lo conecto por red. No, una conexión. ¿Vale? Pues entonces, demostrar que hay 2 ordenadores que tienen el mismo número de conexiones. Hay uno que está conectado a 2 y hay otro que está conectado a 2. O hay uno que está conectado a 3 y otro que está conectado a 3. Tiene que haber 2 al menos que tienen el mismo número de conexiones. Efectivamente. Primero, fijaos que no me está pidiendo contar nada. Entonces, estamos en el tema. Esta cosa no me gusta decirla mucho, pero bueno, yo entiendo que tenéis también que tener un poquito de perspicacia de ver en qué contexto estamos. Estamos en el tema 2, funciones, recuento, y si me piden un ejercicio del tipo de muestra tal, no me están pidiendo recontar cosas. Por lo tanto, ¿cuál es la otra cosa que hemos visto que me permita demostrar técnica nueva en este tema? El principio del palomar. Con lo cual, obviamente este ejercicio debe de ir por el principio del palomar. ¿Vale? ¿Qué es lo que a uno primero se le ocurre? Bueno, pues como tengo 6 ordenadores, cada uno de ellos está conectado con otros 6, pues en principio podría tener, ¿cuál sería el número posible de conexiones? Efectivamente, podría estar conectado con ninguno, con una conexión, 2 conexiones, 3 conexiones, 4 conexiones y 5 conexiones. Es decir, tengo 6 posibilidades. Tengo 6 ordenadores y 6 posibilidades. Eso no me lo... El principio del palomar justamente lo que quería era en un sitio tener un número y en el otro tener uno más pequeño para poder decir tengo que asignarle 2. Pero vuestro compañero se ha dado cuenta de dónde estaba la clave. Y la clave estaba en el 0 conexiones. Aquí había que distinguir 2 casos. Había que distinguir si había un ordenador desconectado o no había ningún ordenador desconectado. Entonces hay que distinguir 2 casos. Un ordenador desconectado. Y todos conectados. ¿Por qué no hay más posibilidades? Pues como también decía vuestro compañero, en el momento que hubiera 2 ordenadores desconectados, esos 2 ordenadores ya repetirían el número de conexiones, 0, que es lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, las únicas situaciones esencialmente distintas y que me quedaría por razonar son esas 2. Hay exactamente un ordenador desconectado y todos los ordenadores están desconectados. Y en cada uno de ellos busco el razonamiento de antes. Si un ordenador está desconectado, solamente me tengo que preocupar de 5 ordenadores. Y esos 5, ¿cuántas conexiones posibles puede tener? Como mínimo una, porque solamente había uno desconectado. Es decir, cada uno de esos ordenadores tiene al menos una conexión. Y como mucho, 4 conexiones, porque estamos hablando de conexiones entre ordenadores, no consigo mismo. 5 ordenadores, 4 posibles números de conexiones. El principio del palomar me dice que uno de los 5 ordenadores tiene que repetir número de conexiones. Palomas, nichos. 5 palomas, 4 nidos. Por lo tanto, una de las palomas, 2 de los ordenadores. Y en el otro caso pasa lo mismo. En este caso tengo 6, pero ahora ya no tengo la conexión 0, con lo cual tengo la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. 6 ordenadores, 5 posibles números de conexiones. Por lo tanto, al menos 2 tienen que tener el mismo número de conexiones. Analizar en principio por lo que me está pidiendo qué herramientas puedo tener. Entonces, hasta ahora, con las herramientas que tengo para hacer una demostración de este estilo, la única herramienta que tenemos es la del principio del palomar. Pues de alguna manera habrá que aplicarlo. A partir de ahí ya empezamos a pensar cómo.
pero por lo menos ya sabemos qué herramienta es. A ver, ¿esto lo ha hecho alguien? Haya cuántos enteros no superiores a 100, es decir, hasta el 100, son primos. El 100 no es primo, con lo cual el primero sería, el último sería 97, ¿no? Me parece que es el más alto. 98 no lo es, 99, hasta 98. ¿Cuántos números enteros menores que 100 son primos? Obviamente aquí es muy fácil contarlo, ¿vale? Puede poner los 100 números en cualquier, incluso la animación esa que tengo puesta en los apuntes de la cribada de Eratóstenes que vienen hasta el 100, pues solamente hay que contarlos, ¿vale? Pero bueno, pensar siempre que si en lugar de 100 os digo 1000, pues cuál sería la manera de contarlos utilizando las técnicas de recuento. Lo que estaba hablando con vuestro compañero, pues obviamente hay que aplicar es más fácil aplicar el complementario. En lugar de calcular cuántos son los números primos, calcular cuántos son los números compuestos. ¿Por qué? Porque para calcular los números compuestos solamente me tengo que fijar en 4 números primos. Porque recordad que para encontrar los números primos basta con mirar por los números primos más pequeños que la raíz de 100. Es decir, más pequeños que 10. ¿Y cuáles son los primos más pequeños que 10? El 2, el 3, el 5 y el 7. Por lo tanto, en lugar de ponerme a contar números primos, como no tengo ninguna descripción de los números primos, no es fácil. Pero contar los múltiplos de 2, los múltiplos de 3, de 5 y de 7, sí es más fácil. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es a los 100 números le vamos a quitar los que son múltiplos de 2, los que son múltiplos de 3 y los que son múltiplos de 5 y los que son múltiplos de 7. Habría que escribirlo, luego ya lo escribiría a sub 2, múltiplos de 2, a sub 3, múltiplos de 3, a sub 5, múltiplos de 3. Vale. Y ahí tenemos que empezar a aplicar el principio de inclusión-exclusión. Porque, claro, hay números que son múltiplos de 2 y múltiplos de 3, el 6, por ejemplo. Por lo tanto, esos 4 conjuntos no son disjuntos. Y para calcular el cardinal de ese conjunto hay que aplicar el principio de inclusión-exclusión. Pues empezaríamos. Múltiplos de 2 más múltiplos de 3 más múltiplos de 5 más múltiplos de 7, ¿vale? Menos. Voy considerando 1 a 1 y ahora hay que hacerlos de 2 en 2. Múltiplos de 2 y de 3, es decir, múltiplos de 6, múltiplos de 2 y de 5, es decir, múltiplos de 10, múltiplos de 2 y 7, múltiplos de 14 y menos múltiplos de 15, menos múltiplos de 21 y menos múltiplos de 35. Y ahora, siguiente paso de inclusión-exclusión. Ahora sumo, y aquí es donde ya la cosa se empieza a simplificar. Lo vamos a ver. Ahora sumo múltiplos de 3 de ellos. Aquí es más fácil pensarlo, múltiplos quitando uno de ellos. Entonces, los múltiplos de, quitando el 2, pues 3 por 5, 15, 15 por 7, 35, ninguno. O sea, los múltiplos de 105 no hay ninguno, porque estamos en los más pequeños de 100. Por eso te decía que sí que hay, pero al final tampoco nos quedan tantos. Más los múltiplos de 70. Ese sí. Y más los múltiplos de 6 por 7, 42. Y más los múltiplos de 6 por 5, 30. Porque el último paso, ¿cuál sería? Menos los múltiplos de los 3, pero ahí ya me paso seguro. 35 por 3 será 105, por 2, 205. Por lo tanto, estos también me da 0. Y bueno, me he quitado 2, pero bueno. Muy bien. Siguiente paso. Ahora tengo que calcular esos cardinales. Ya lo he escrito en términos de conjuntos, sabiendo lo que significan esos subíndices, números múltiplos de el subíndice. ¿Vale?
Pues a ver, ¿qué me dice? ¿Cuántos múltiplos de 2 hay? ¿Cómo calculamos los múltiplos de un número más pequeño que 100? 100 partido 2, simplemente hay que dividir. 100 dividido por 2. Hoy 2, 4, 6, 8, 10, pues me quedo justamente con la mitad. Múltiplos de 3. Claro, pero 100 partido por 3 no es un número entero. Y obviamente que sale un número entero. ¿Cuántos son realmente? Son 33. Es decir, son 33, algo. Me quedo con la parte entera. Creo que no lo había mencionado en la clase. Una notación de la parte entera es con ese corchete sin la rayita de arriba. ¿O lo habéis? También se puede escribir así, parte entera de un número, ¿vale? Pero bueno, es la notación más moderna, más habitual, es el corchete ese que le faltan los guioncitos de arriba, que también se llama la función suelo, ¿vale? También se llama la función suelo. De hecho, en algunos lenguajes, por ejemplo en WX máxima, si queréis calcular la función parte entera, tenéis que escribir solo en inglés, la función floor de tal, y es lo que os da el... Bueno, pues sería la parte entera de 100 dividido por 3. Y todo lo demás igual, ¿vale? Pues menos 100 dividido por 5, que eso sí sale exacto, menos 100 dividido por 7, parte entera. Estoy ya cambiando los signos, ¿vale? Más... ...4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Hasta el 97 nos salen 25. ¿Qué hay mal? Como el 1 no es primo, quiere decir que le tengo que sumar... No, quiere decir que le tengo que quitar 1, efectivamente. O sea, que vamos peor. Ya no iríamos por 22, iríamos por 21. ¿Qué más me falta? Si me he entretenido en calcularlo precisamente por llegar hasta aquí. Porque hay que tener cuidado con el principio de inclusión-exclusión. Cuando he dividido 100 entre 2, he quitado los múltiplos de 2. Pero he quitado todos los múltiplos de 2, incluido el 2. Pero el 2 no lo puedo quitar porque el 2 es un número primo. Por lo tanto, me faltaba sumarle los 4 números primos que estoy quitando al quitar los múltiplos de 2, el 2, el múltiplo de 3, el 3, el múltiplo de 5, 5 y el múltiplo de 7, 7. Entonces, la solución realmente, ¿qué es lo que había que haber escrito? 100 menos esos 4 conjuntos que hemos calculado, más 4 por los primos 2, 3, 5 y 7, y menos el 1, por el 1, que no es primo, y tampoco lo estoy quitando con ninguno de esas 4 cosas. Entonces, cuando le añadís ese más 3, pues ya salía el 22 más 3, 25, que era justo lo que tenía que ser.